continuación vamos a hablar acerca de la teoría del cambio. Esta teoría la podemos encontrar en la logoterapia, que es una terapia humanista creada por Viktor Frankl, la cual se enfoca en la búsqueda del sentido de la persona. Por eso, a continuación hablaremos de algunos aspectos que son importantes dentro de esta teoría. Hablar de una teoría del cambio en logoterapia puede remitirnos a proponer dos niveles de cambio, un cambio superficial y un cambio profundo. Al hablar de un cambio superficial, este se va a centrar en el análisis existencial. Este análisis nos brinda una mirada biopsico-socioespiritual de la persona. Entonces, el cambio superficial lo que busca es ayudar a desplegar la espiritualidad humana, que se encuentra dormida o latente por la falta de educación de la misma. En cambio, cuando hablamos de un cambio profundo, este hace referencia a la logoterapia, que busca movilizar los recursos espirituales para cambiar la pasividad y actividad incorrectas por una pasividad y actividad adecuadas y correctas que despliegue el sentido de la vida como consolidador de un cambio positivo en la vida del individuo. Antes de ingresar o adentrarnos a lo que se refiere a la pasividad y actividad correcta, tenemos que conocer a qué se refiere la pasividad y la actividad incorrectas. Al hablar de este tema, se menciona que la estructura de personalidad que alguien se ha dado a sí mismo en su interrelación con el mundo desarrolla modos de ser, de moverse y convivir con la realidad selectiva que capta. De tal manera que la realidad leída por la persona va mediada por su organismo psicofísico, a partir de lo que este organismo ha captado. Pero cuando el organismo psicofísico se ha hecho rígido, poco flexible y con baja permeabilidad, el campo fenoménico captado es reducido, impidiendo a la persona ver otras posibles realidades de existencia. O como diría Viktor Frankl, con anterioridad habíamos definido al neurótico como aquella persona que cambia la interpretación de su existencia como un poder llegar a ser siempre también de otra forma. Es en un deber de ser así y no de otra forma. Después de haber entendido a qué se refiere la actividad y pasividad correctas, ya podemos adentrarnos a la actividad correcta y a la pasividad justa. Frankl y Lucas, que son dos de los defensores de esta terapia y de la teoría del cambio, nos hacen referencia a la actividad y pasividad adecuadas como forma de afrontamiento en donde se toma distancia de los síntomas en lugar de huir o luchar contra ellos, así como dirigirse hacia el sentido de la vida descentrándose y saliendo de sí. Como se mencionó anteriormente, al hablar de una actividad y una pasividad incorrectas, el organismo psicofísico se vuelve rígido y de muy baja permeabilidad. Pero en cambio, cuando hablamos de una actividad correcta y pasividad justa, el organismo psicofísico ha tenido un buen desarrollo, haciéndose flexible, maleable y permeable para facilitar la expresión de la libertad. El campo fenoménico captado es una perspectiva fácil de ampliar, facilitando de esta forma ver otras posibles realidades de existencia. Desde la perspectiva de la psicoterapia centrada en el sentido o PCS, las personalidades auténticas usan la pasividad y la actividad correctas como estrategias que buscan abrirse al mundo externo e interno, dejando salir la libertad humana para alcanzar la mejor versión de sí mismos en cada situación. Es decir, la pasividad y la actividad correctas son desarrollos establecidos para dirigir la espiritualidad que se manifiesta ante la captación personal de valores
Es importante traer a colación los niveles de pasividad y actividad incorrectas. Aquí encontramos dos niveles, primero y segundo nivel. En el primer nivel se encuentran estrategias más primarias, arcaicas, desarrolladas para distensionar al organismo psicofísico, siendo la expresión máxima de la voluntad del placer, y en ella se actúa preponderantemente sobre la dimensión biológica del individuo. Aquí podemos encontrar diferentes estrategias como son la automedicación, las compulsiones, la masturbación, el sexo, las conductas autolesivas, las descargas de energía como la agresividad física. El objetivo de estas es reducir la disforia que se presenta en el estrés, la ansiedad y la culpa. Cuando hablamos del segundo nivel, aquí encontramos estrategias que se usan para distensionar al organismo psicofísico, siendo la expresión máxima de la voluntad de placer y de poder. Estas actúan preponderantemente sobre la dimensión psicológica. Luego de haber ya entendido los niveles de actividad y pasividad incorrectas, podemos continuar con los niveles de pasividad y actividad correctas. Dentro de esto encontramos el tercero y el cuarto nivel. Al hablar del tercer nivel, son todos los recursos no éticos de la persona, especialmente el autodistanciamiento. Se monitorean y controlan las estrategias de primer y segundo nivel de la pasividad y actividad incorrectas. Se cuestionan conscientemente los pensamientos y la conducta. Se hace oposición a los mandatos de lo psicofísico en busca de la distensión. Incluyen la autocrítica y el uso de los recursos internos para regularse. Buscan la solución del problema y no tienen como primera intención la distensión de la emoción. Dentro de las estrategias de tercer nivel podemos encontrar el afrontamiento proactivo, la orientación hacia el futuro, percibiendo riesgos y oportunidades, no como amenazas, sino como retos. También encontramos el soporte instrumental, el soporte emocional, la regulación emocional y la reestructuración cognitiva. Y al hablar del cuarto nivel, son todas esas estrategias donde se encuentra la aceptación de los propios límites. Se despliega lo espiritual para la consolidación del sentido de vida, la captación de valores y las relaciones con lo trascendente. Se relaciona el sentido de vida con el bienestar y el afecto positivo, el adecuado afrontamiento y la felicidad. Es importante traer a colación otra perspectiva aparte de la que nos dio Viktor Frankl. Esta perspectiva es respecto a la teoría del cambio en referencia al contexto social. Aquí un autor muy importante es Kurt Lewin, el cual es considerado como el padre de la psicología moderna y considera que el cambio de comportamiento es el resultado de un conjunto de fuerzas dentro de un sistema. Aquí menciona que los grupos están en un estado de equilibrio, una zona de confort, pero pueden cambiar de comportamiento si se aumenta la presión para el cambio a la vez que se disminuyen los frenos. Es decir, que se da rienda suelta a la libertad, tanto individual como colectiva. Otro punto importante es que la implicación del individuo en el cambio del grupo le lleva a adoptar con más facilidad los nuevos comportamientos. Kurt Lewin, para realizar de una manera más sencilla o para explicar de una manera más fácil esta teoría del cambio, nos utiliza el modelo DCC, el cual hace referencia a descongelar, cambiar y congelar a manera de metáfora. En primer lugar, el descongelar nos habla acerca de abrir la nevera para que se inicie el proceso.
Hay que descongelar las creencias, los hábitos, hasta ahora utilizados en la organización, no solo como individuos, sino también como grupos. Es necesario que se inicie la sensibilización para de la misma manera comenzar con el cambio. En segundo lugar tenemos el proceso de cambiar. Aquí se introduce la nueva forma de trabajar para crear esa cultura, nuevas pautas, nuevos comportamientos. Ya se interiorizan estas pautas nuevas. Y congelar, de esta forma podemos transformar en regla general las nuevas formas de trabajar. Se solidifica la nueva cultura y el nuevo sistema informático, es decir, las nuevas creencias que se implantaron. Bueno, Lewin defiende este proceso que impulsa el cambio para conseguir estabilidad. Menciona que la situación de cambio que estamos viviendo actualmente nos lleva a la saturación de cambio en las empresas. No conseguimos consolidar, mantener en el tiempo los cambios para poner en marcha la mejora continua, las lecciones aprendidas y seguir evolucionando. Aquí mencionaba otro punto muy importante acerca de las resistencias del grupo para cambiar. Al hablar de las resistencias, mencionamos también el hecho de que existen fuerzas negativas y fuerzas positivas para el cambio. Aquí Lewin nos menciona la teoría del campo habitual, que involucra las fuerzas negativas y positivas para identificar las resistencias del cambio, teniendo en cuenta las del individuo, la del status quo y las del grupo, cómo influyen unos con otros.